Listo. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver tema nuevo hoy. El tema que vamos a estudiar en esta ocasión es el de teoría de funciones. ¿Listo? Quiero comentarles lo siguiente. Las funciones o el concepto de función es prácticamente el concepto más importante de todas las matemáticas. Todo lo que se hace en matemáticas prácticamente es a través de funciones. ¿Listo? Es a través de funciones. Nosotros en este curso estamos interesados en un tipo de función muy particular que se llama función real, ¿vale? Entonces nos vamos a concentrar en funciones reales, no significa que no hayan otros tipos de funciones, pero bueno, nuestra función, en nuestro tipo de función particular, se va a llamar función real. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una función? Primero toca definir qué es una función y bueno, ahí sí ver cómo es lo de funciones reales. Entonces, esto es capítulo 5 y el tema se llama funciones. ¿De acuerdo? Entonces, de una, definición de función. ¿Qué es una función? Podemos decir que una función f f es una relación entre dos conjuntos A y B, es una relación entre dos conjuntos A y B, pero que satisface algo muy particular, tal que todo elemento de A está relacionado con un elemento, con un único elemento de B, pongamos, con un único elemento de B. Esa que está ahí es la definición de función. Me está diciendo que cuando vamos a hablar de función, necesitamos dos conjuntos en primer lugar. Necesitamos dos conjuntos. Un conjunto que le llamamos A y un conjunto relacionado que le llamamos B. ¿Listo? Y una función es una relación entre los dos conjuntos, pero que satisface una propiedad particular, que satisface que todo elemento de A está relacionado con algún elemento de B o con un único elemento de B. Entonces podríamos tener algo así, por ejemplo, por aquí podríamos colocar A, podría ser, por ejemplo, lo que esté contenido en esa bolita de ahí, por aquí podría estar B, por ejemplo, este es A, este es B, y mi relación F podría ser, por ejemplo, de A en B, ¿vale? En esta dirección, le colocamos F, A puede tener elementos, puede ser, por ejemplo, el 1, puede contener al 2, puede contener al 3, ni siquiera tienen que ser números todos, puede ser una letra, A, E, puede ser cuadrito, por ejemplo, ¿vale? Esos podría contener A, un triangulito, B puede contener asterisco, puede contener un 2, puede contener un 5, un 7, puede contener a cuadrito, puede contener a triángulo, puede contener a signo de pregunta, por ejemplo. Esos pueden ser A y B. ¿Listo? Y ahora establezcamos una relación entre ellos. Supongamos, por ejemplo, que al 1 lo relacionamos con el 7, que el 2 lo relacionamos con el mismo 2, al 3 lo relacionamos con cuadrito, al A lo relacionamos con cuadrito también, a la E la relacionamos con triángulo. Supongamos, por ejemplo, que a cuadradito lo relacionamos con el 7 y a triangulito con signo de pregunta. O mejor, triangulito con triangulito mismo. ¿Listo? Podemos establecer esas relaciones entre los elementos de A y los elementos de B. Esta gráfica, así como está aquí, sí es función. ¿Por qué es función? Porque, bueno, satisface o porque por lo menos no tiene problemas con la definición de función. ¿Qué era lo que nos decía que era una función? Les dije, una relación entre conjuntos A y B. Listo, ahí está. Tal que todo elemento de A está relacionado con un único elemento de B. Entonces,
voy y verifico esa condición. Me dice, todo elemento de A está relacionado. Entonces verifico. El 1 es un elemento de A. ¿Está relacionado con B? Sí. El 1 está relacionado con 7. El 2 está relacionado con el mismo 2 que está en B. Entonces está bien. El 3 está relacionado con cuadradito. El 4, la A está relacionada con cuadradito también. La E está relacionado con triángulo. El cuadrito está relacionado con el 7 y triangulito está relacionado con triangulito. Entonces, está satisfaciendo que todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B. Bueno, pero ahí puede surgir una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con cuadradito o con el 7? Cuadradito y 7 tienen a varios elementos que están relacionados con ellos. Cuadradito por lo menos tiene el 3 y tiene a la A, ¿no? 3 y A están relacionados con cuadradito. Triángulo también tiene, triángulo tiene a E y a triangulito están relacionados con triángulo, ¿vale? Y el 7 tiene al 1 y tiene al cuadrado, ¿vale? ¿Significa entonces que eso pone problemas? No, de hecho no pone problemas. La definición de función recae sobre los elementos de A. Miren que la definición de función dice, todo elemento de A está relacionado con un único elemento en B. Nunca nos dicen que esos elementos de B tienen que ser distintos o que no puedan tener la misma relación los elementos de A con los elementos de B. Nunca nos dicen que pueden tener, que tienen que tener relaciones distintas. En efecto, aquí está pasando eso, ¿no? Aquí está pasando. No, cardinalidad tiene que ver con otra cosa. Cardinalidad de conjuntos tiene que ver con el número de elementos que tiene un conjunto. En este caso, por ejemplo, la A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, entonces uno dice que es de cardinal 7. El B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, entonces uno dice que también tiene cardinal 7, pero el cardinal tiene que ver con el número de elementos que tiene un conjunto. Y en este caso no, relación tiene que ver como cómo se relacionan los elementos entre dos conjuntos, ¿vale? A tiene entonces satisface la definición de función. Y entonces es clave eso, ¿no? Nunca nos dicen que las relaciones aquí en el conjunto B no se pueden repetir. Lo único que nos dicen es que cada elemento de A tiene que tener una relación en B. Significa que si yo hago, por ejemplo, hagamos una situación más sencilla aquí, más pequeñita, voy a colocar un A y un B. Si yo hago, por ejemplo, aquí A, pongo el 1, pongo triangulito, pongo signo de pregunta, pongo cuadradito y pongo la E. Y en B pongo, por ejemplo, al 3, pongo al 7, pongo al 2, pongo al 1 y pongo a la E también, ¿vale? Y mi relación, pongamos una relación aquí, por ejemplo, pongamos esta relación bien rara. Todos están relacionados con 7, todos, ¿vale? En este caso, esto sigue siendo función. Sí es función. ¿Por qué? Todos los elementos de A están relacionados con un elemento en B, pero nunca la definición nos dice que eso de ahí tienen que ser distintos los elementos de B, nunca nos dicen que tienen que estar relacionados con elementos distintos en B ni nada. Entonces, eso de ahí satisface todavía la definición de función, o sea que sí es función. ¿Qué es lo que no puede pasar? Ahora dibujemos un caso donde no es función. Lo que no puede pasar es lo siguiente. Lo que no puede pasar es lo siguiente. Voy a colocar aquí otra vez A, B por acá, F. Lo que no puede pasar, aquí voy a colocar el 1 y la E, signo de pregunta, cuadradito, asterisco, por ejemplo. Aquí voy a colocar el 3, el 7, la Z, por ejemplo, cuadrito, por ejemplo, y signo de pregunta. Lo que no puede pasar es, por ejemplo, esto, que el 1, por ejemplo, está relacionado con 7, la E está relacionado con 3, el signo de pregunta con la Z, cuadradito con la Z, y hasta ahí. Eso no puede pasar.
Si pasa esto, entonces ya no es función. ¿Por qué no es función? Porque está incumpliendo la definición de función. La definición de función nos dice todo elemento de A debe estar relacionado con alguien. Y en este caso, el elemento asterisco de A no está relacionado con ninguno en B. Entonces, aquí, tal cual lo puse ahí, no es función, ¿vale? No satisface la definición de función. Para que sea función, todos los de A deben estar relacionados. Todos los de A deben estar relacionados. Pero en este caso, pues, ahí tiene inconvenientes. Otra cosa que no puede pasar en una relación para que sea función, es decir, en otra cosa donde podría tener problemas, es algo así, ¿no? A, por ejemplo, B, coloquemos los elementos, coloquemos 2, coloquemos E, coloquemos signo de admiración, coloquemos 7, coloquemos 11, coloquemos la letra E, coloquemos número pi, coloquemos una letra griega alfa, coloquemos un beta, coloquemos signo de pregunta o lo que sea, ¿vale? Otra cosa que no puede pasar para que no sea función, bueno, que donde puede haber problemas es lo siguiente. Supongamos que, por ejemplo, el 2 está relacionado con alfa, el la E está relacionado con beta. Supongamos, por ejemplo, que signo de admiración está relacionado con la E y supongamos que signo de admiración está relacionado con signo de pregunta. Supongamos que 7 está relacionado con beta y 11 está relacionado con beta. ¿Listo? Entonces, aquí el inconveniente recae sobre signo de admiración. ¿Por qué? Porque resulta que ese signo de admiración, si bien está relacionado en el conjunto B, pues resulta que tiene dos relaciones, tanto con la E como con signo de pregunta. Eso no puede pasar. La definición de función dice todo elemento de A, todo elemento de A está relacionado con un único elemento en B. Es decir, no puede tener más de una relación. ¿Vale? Entonces, aquí no sería función. Incluso miren que en este caso particular de esta relación que dibujamos que no es función, observen que el elemento beta del conjunto B tiene tres relaciones. Tiene relación aquí con la E, tiene relación con el 7, tiene relación con el 11, pero no importa, eso no es problema para la función. El problema de la función recae sobre el conjunto A. Si bien pueden tener los elementos del conjunto A la misma relación en B, resulta que lo que no pueden es tener varias relaciones. El elemento E no puede tener relación con beta y no puede tener relación, por ejemplo, con el mismo E en el conjunto E. Ahí ya incumpliría. ¿Listo? O sea que una función tiene dos posibilidades de fallar. Tiene la posibilidad de que cuando hayan elementos en A que no estén relacionados o cuando hayan elementos en A que estén relacionados con más de un elemento en B. Esas serían las únicas cosas en donde podría fallar una función. ¿Listo? Esa es la cuestión aquí. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí está bien? Ahora vamos a dar entonces los nombres de los conjuntos. Todos estos conjuntos tienen nombres, de hecho. El conjunto A, que es el conjunto de donde parte la función, donde parte la relación, ese conjunto A se llama dominio de la función. A se llama dominio de la función. A se llama dominio de la función. Cuando sí es función, por supuesto, ¿no? Cuando sí es función. B, de hecho, se llama codominio. Es decir, el conjunto donde arranca se llama dominio. El conjunto de donde arranca la función se llama dominio y el conjunto donde llega se llama como codominio. Por eso que cuando hago una función, siempre hago como una flechita indicando pues como una dirección, como que vamos de A hacia B, indicando que A es el dominio, indicando que vamos a llegar a B, que es el codominio. Entonces, A se llama dominio de la función, el conjunto donde arranca. B se llama codominio de la función, el conjunto donde llega.
Cuando vayan a estudiar esto, dependiendo de los libros, pues van a encontrar diferentes notaciones para el dominio de una función. Por ejemplo, en algunos libros ustedes pueden encontrar que escriben dom de f, por ejemplo, ¿vale? Eso es una manera de escribirlo. En otros libros se encuentran que escriben como d de f, o es otra forma de escribirlo. En otros escriben d de f, así. Todos estos símbolos son para escribir el dominio de la función f. ¿Listo? En el caso particular de nosotros, pues, el que más utilizamos es este. Como que d de f es el que más se nos facilita, entonces, de hecho, es el que maneja el texto guía, entonces, pues, utilizamos d de f. Pero si van a buscar otros libros, pues pueden encontrar cualquiera de las otras notaciones y no hay problema, simbolizan exactamente lo mismo. Para el caso del codominio, bueno, el caso del codominio también tiene notaciones. Pueden encontrar cop de f, por ejemplo. Cop de f pueden encontrar, es como el más usual, cop de f o c de f también pueden utilizar, o c de f, así también pueden encontrar. No hay mayor inconveniente. Pero como les decía, el conjunto más importante de la función es el dominio, ¿listo? Es donde recaen las propiedades. O sea que uno que el codominio casi, la verdad, casi ni habla del codominio. Pero hay otro conjunto importante en la función. El conjunto A es el conjunto dominio, el conjunto B es el codominio. Y si ustedes ven bien, muchas veces cuando hacemos la función, lo que pasa es que sobran elementos. Miren, por ejemplo, aquí, en esta función, en el primer ejemplo, del codominio sobraron el asterisco y sobró signo de pregunta y sobró 5, ¿vale? Del codominio sobraron esos elementos. Esos elementos no estuvieron ocupados, no estaban relacionados con nadie del dominio. Del segundo ejemplo, observen, aquí sobró un elemento, acá hay otro elemento, acá hay otro elemento, acá hay otro elemento. Entonces, del segundo ejemplo sobraron 1, 2, 3, 4 elementos todavía. ¿Listo? Y en general, pues siempre, en general, digamos que la mayoría de veces van a sobrar elementos así en el codominio, elementos que no están ocupados. ¿Listo? Pues los que sí están ocupados, los que están relacionados con alguien del dominio, ese conjunto de elementos se llama el rango de la función. Ese es más importante todavía. Entonces sería algo así. El rango de una función son todos los elementos del codominio que están relacionados con alguno del dominio. ¿Listo? Son los elementos que están ocupados, Es decir, que en nuestro primer ejemplo, el rango sería el 2, el 7, el cuadrito y el triangulito. El 2, el 7, cuadrito y triangulito sería el rango. Son los que están ocupados. ¿Listo? En el segundo ejemplo, el rango sería solamente el 7. Es el único que está ocupado. Entonces, eso es el rango de la función. Son los elementos ocupados en el codominio. Cuando ustedes van a estudiar esto, van a encontrar, por ejemplo, notaciones como RDF o RANDF o RDF, que es la más usual, o rango de F, incluso hasta le ponen rango de F, ¿vale? Todas estas notaciones para simbolizar exactamente lo mismo. Conjunto de elementos del codominio que está ocupado, ese es el rango. Entonces, en nuestro primer conjunto, ya dijimos, el rango de esta función f será el 2, el 7, el cuadrito y el triangulito. Ahí sería entonces el 2, el 7, el cuadrito y el triangulito. De nuestro segundo conjunto sería, rango de f sería entonces solamente el 7. Es el único que está ocupado. ¿Listo?
Y una primera relación, por supuesto, es que el rango de una función, pues está contenido en el codominio de la función, ¿vale? Es un subconjunto del codominio. Eso es evidente, pues, porque son los elementos del codominio que están ocupados, ¿vale? Esa es la cuestión hasta ahí. ¿Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes hasta ahí? Entonces, no se olviden. Para una función tenemos tres conjuntos importantes. El dominio, el codominio y el rango. De esos tres conjuntos importantes, los más importantes son el dominio y el rango. De hecho, muchas veces el rango es muy difícil de calcular. El rango algunas veces es imposible de calcular. Entonces, ahí pues hay una dificultad bastante grande. Hasta ahorita pues ha sido fácil el rango. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Tienen preguntas? Abren el micrófono nomás. No hay inconveniente. Profe, profe, Sí, claro, te escucho. ¿será que me puede volver a explicar un momentico la parte en la de rango de F, ahí donde está señalando que no entendí este pedacito? Ok, listo. Muy bien. Entonces, retomemos. El rango es uno de los conjuntos importantes de la función, ¿cierto? Son los elementos del codominio que están ocupados, ¿vale? Son los elementos del codominio que están ocupados. Entonces, en este caso, digamos, en el primer ejemplo que hicimos, si quieren ahorita hacemos otro ejemplo, voy a señalar con este color como púrpura, el cual es como fucsia, ¿no? Como fucsia, ¿cuáles serían el rango? ¿Listo? En este caso, de esta función que hicimos, con fucsia el rango. Entonces estaría el 2, ¿vale? El 7, el cuadrito y el triángulo. Los que están en fucsia es el rango. Los que están en azul son los elementos del codominio que no están ocupados, ¿vale? Entonces, digamos que aquí se ve más claramente que el rango es una parte del codominio, es una parte del codominio. Puede llegar a ser todo el dominio, ahorita puede llegar a ser todo el codominio. Ahorita hacemos otra gráfica donde el rango lo es todo, pero el rango puede llegar a ser una parte del codominio. De hecho, está contenido en el codominio, ¿vale? Está contenido en el codominio. Por eso es que sale esta relación de acá. Por eso es que yo digo que el rango de una función está contenido en el codominio, porque es una partecita del codominio. Miren que aquí voy a pintar el rango también de fucsia y sería solamente este. Lo que está en fucsia en este momento sería rango y lo que está en azul, los que están pintados en azul serían elementos del codominio no ocupados, ¿vale? Y entonces, efectivamente, aquí se ve otra vez, el rango es una partecita del codominio completo. No lo es todo, pero es una partecita. Pero incluso puede llegar a haber el caso de que tengan funciones donde el rango y el codominio coinciden. Vamos a dibujar una donde esas dos cosas son iguales. ¿Listo? Una función donde rango y codominio sean iguales. Puede llegar a una función, por ejemplo, pongamos A aquí, pongamos B aquí, pongamos números nomás, incluso podemos colocar números. Aquí está A, B, aquí la función F. Pongamos números nomás, incluso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo. Aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, por ejemplo. Y la función o la relación puede ser muy sencilla. Cada número lo relacionamos con su doble. El 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 8, el 5 con el 10, el 6 con el 12, el 7 con el 14 y el 8 con el 16. Esta relación pues es muy sencillita, ¿cierto? Cada número lo está relacionando con su doble, pero bueno, ahí se puede observar que en este caso pues sí es una función, completó lo de función, pero el rango y el codominio son iguales, porque si vamos a ver el conjunto B, todos los elementos del conjunto B, que es el codominio, todos están ocupados, no sobra ninguno. Entonces, en este caso, nosotros tenemos
que el rango de esa función f, pues es igual al codominio de la función, ¿vale? Es igual al codominio de la función, que es el conjunto B. Entonces, el rango puede llegar a ser tan grande como el codominio. Puede ser que todos estén ocupados y si hubiese uno libre, pues entonces ahí ya tocaría modificar eso. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña modificación. El 8 no estuviera relacionado con el 16, sino que el 8 con el 14, por ejemplo. En ese caso, entonces, si fuese así la situación, entonces el rango de esa función sería entonces el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 10, el 12, el 14, ¿cierto? El 16 no está ocupado. Si fuese ese el caso, entonces sería este el rango. ¿Listo? Pero volvamos a la original, que me gustaba más. Esta original. En esta original, todos los elementos de B están ocupados y por tanto, en este caso particular, el rango coincide con el codominio, pero es un caso excepcional. No son tantos los casos donde sucede eso. ¿Listo? Más casos hay donde el rango y el codominio no son iguales, sino que el rango es una parte del codominio. ¿Listo? Entonces, esa sería la situación. ¿Preguntas, muchachos? ¿Está claro ahí? Bueno, entonces, identificamos esos tres conjuntos importantes, ¿no? Dominio, codominio, rango. Repito de nuevo, a nivel de aplicaciones, el rango es el más difícil de calcular. Es el conjunto más difícil de calcular. Algunas veces hasta imposible calcularlo. ¿Listo? Con el rango siempre va a haber problemas. Siempre va a haber inconvenientes calculando uno el rango porque muchas veces no es fácil ver cuál es el rango de una función. ¿Listo? Ahora bien, nosotros en particular estamos interesados en un tipo de funciones muy particulares que llamamos funciones reales. Lo que estábamos viendo, eso que estamos viendo ahorita, son funciones, pero generales. Miren que los conjuntos que utilizábamos antes ni siquiera tenían por qué ser numéricos. Metíamos letras, metíamos símbolos, metíamos cualquier cosa ahí que igual no había problema. La definición de función pues no la restringía. Pero por supuesto que en el camino que vamos, nosotros pues nos va a interesar solamente funciones que se concentren en números. Y esas pues se llaman funciones reales. Una función real es una función real, pongamos una función real, real, f es una función cuyo dominio y codominio son números reales. Cuyo dominio y codominio son números reales. ¿Listo? Esa es la cuestión. En ese tipo de funciones estamos interesados. En funciones f, cuyo dominio, pongámosle así, cuyo dominio A, pongámosle, o cuyo dominio DDF, pongámosle, mejor así creo que queda más claro, DDF, ya sabemos que es un dominio, es una parte del conjunto de los números reales y el codominio es números reales también, ¿vale? En este tipo de funciones estamos interesados. En funciones cuyo dominio es una parte del conjunto de los números reales y codominio también es una parte del conjunto de los números reales. ¿Listo? Ejemplos de funciones, pues de hecho incluso ya hemos visto varios, ya hemos visto eh, muchos ejemplos de funciones. Por ejemplo, una función lineal es una función del tipo f de x igual a, yo qué sé, pongámosle f de x igual a, pongamos 3x menos 7, cualquier cosa así. ¿Listo? Ese es un ejemplo de una función real. ¿Listo? Nosotros pudiésemos ver una función real como una especie de fábrica. ¿Qué nos está diciendo la función? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, lo que la función f va a hacer es tomar un valor de x arbitrario, valor de x arbitrario, y le va a hacer un proceso. ¿Cuál es el proceso que le hace? Pues toma ese valor de x,
lo multiplica por 3 y a ese resultado le resta 7. Ese es el proceso que está haciendo en ese caso. ¿Listo? Entonces uno pudiera entender una función como eso, como un proceso. A este caso, pues, toma el valor de x, lo multiplica por 3 y ese resultado le resta 7. ¿Listo? Entonces, es una manera típica de escribir funciones en el caso de los números reales, porque uno también pudiese escribirlo en palabras, ¿no? Uno pudiese escribir, por ejemplo, la función f es tal que a todo número lo relaciona con su cuadrado. Miren, por ejemplo, eso. Está en palabras. Dice, la función f es tal que a todo número lo relaciona con su cuadrado. Es otra manera de escribir funciones, simplemente que en la parte superior, en este caso de aquí, nosotros dimos una expresión matemática, una expresión simbólica a la función, mientras que en la segunda, pues colocamos la expresión escrita. Pero también es una función. De hecho, en expresión matemática, la segunda sería f de x igual a x al cuadrado, ¿no? Más fácil escribirlo en expresión matemática. Es una función f tal que a todo número, a cualquier valor de x que yo le ponga, a cualquier valor de x arbitrario que yo le ponga, lo que hace la función es relacionarlo con su cuadrado, ¿vale? Entonces, es otra manera de escribir una función, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de funciones reales, pues sí, ya dijimos, no hay una sola manera de escribirlo, pero por supuesto que la más usual es la manera simbólica, ¿vale? Es la manera simbólica, es la que nos acostumbramos, de hecho es la que miramos en los cursos de cálculo, es la que miramos en este curso. Todos casi siempre lo hacemos con una forma simbólica. Y ya dijimos que esa forma simbólica, pues, la podemos asociar con una cierta operación o podemos pensarla como en una operación que hace la función. Por ejemplo, yo qué sé, esta, por ejemplo, 3 o 5 o menos 2 o menos x al cuadrado más 3x más 1 dividido 2, por ejemplo. Esa es otra función. ¿Listo? Es la expresión matemática de otra función. ¿Qué es lo que está diciendo ya? Pues lo que estábamos diciendo. A toda una operación que le hace a cada valor de x, pues que pongamos ahí, ¿cierto? En este caso, primero lo eleva al cuadrado, luego le pone el menos, luego multiplica por 3 al número x, luego suma todo esto y al resultado le suma 1 y cuando encuentre todos esos resultados lo divide entre 2 y bueno, eso sería como toda la operación que hace. Es una operación bastante larga y bastante complicada, pero bueno, al final de cuentas es como una especie de fábrica que le hace una operación pues a ese valor arbitrario de x ahí. ¿Listo? Entonces, otra función hay. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con estas funciones? En primer lugar, hablamos de expresiones, pues, matemáticas, pero hasta ahora no hemos aclarado cuál es el dominio, cuál es el codominio de estas funciones. No hemos dicho nada acerca de eso. Resulta que uno a veces puede tener inconvenientes. Por ejemplo, si yo les dijese esto, ¿no? F de x igual a 1 sobre x, por ejemplo. Si yo les digo esta función, por ejemplo, toma cada valor de x y lo que hace es poner 1 sobre x, bueno, ¿qué es lo que pasa con esta función en particular? Que para que la función f tenga sentido, entonces nosotros tenemos que tener ¿qué cosa? Pues resulta que para que la función f tenga sentido, entonces como la función f tiene un denominador, aquí hay un denominador, resulta que para que tenga sentido, ese denominador tiene que ser distinto de cero, ¿vale? Nosotros sabemos que en matemáticas los denominadores presentan inconvenientes cuando se hacen cero. Y entonces significa que
si yo quiero que esa función f que puse ahí tenga sentido, pues necesito que ese denominador sea distinto de 0. Entonces, para que la función f tenga sentido, entonces x debe ser distinto de 0, ¿vale? Entonces, esa es una restricción que me está colocando la función por la forma que tiene. Para que tenga sentido la función f, necesito que el denominador, que en este caso es x, ¿cierto? Sea distinto de 0. Y esta expresión de aquí es la que me va a dar el dominio de la función. ¿Por qué? Porque el dominio de la función son todos los valores en los que yo pueda evaluar la función. Todos los valores que yo pueda colocar ahí que no tengan ningún problema al ser evaluados. Entonces, en este caso serían los reales quitándoles el 0. ¿Por qué les quito el 0? Porque es el único punto donde tengo inconvenientes, el único punto donde tengo problemas, ¿vale? Entonces, para esa función f que tengo acá, yo ya calculé cuál es el dominio. El dominio son todos los reales quitándoles el numerito 0. Incluso lo puedo hacer hasta gráficamente. De pronto lo entiendo mejor gráficamente. Gráficamente sería algo así. Por aquí está la recta numérica, está la recta real. Esto aquí es la recta real, por aquí debe estar 0. Y mi dominio, pues en este caso es bastante sencillo. Simplemente es esta recta roja que puse, este sería el dominio, pero yo ya sé que en el puntico 0 hay un huequito porque ese puntico no pertenece al dominio de la función. En otras palabras, ese dominio yo lo puedo escribir también así. O lo puedo colocar matemáticamente como lo hicimos aquí, o lo puedo colocar gráficamente como hicimos en la parte inferior. Representa al mismo conjunto. ¿Listo? Representa al mismo conjunto. Así pues, yo puedo calcular el dominio de varias funciones, ¿no? Ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, f de x igual a raíz de x menos 1, por ejemplo. Algo así. Miren, por ejemplo, f de x igual a raíz de x menos 1. ¿Listo? Entonces, si me preguntan cuál es el dominio de esa función, yo tengo que analizar la función, tengo que mirar qué forma tiene la función, qué cosas están interviniendo en esa función y qué características tienen que cumplir esas cosas que intervienen en la función para averiguar el dominio. ¿Listo? En este caso de esta función f que me están dando, lo que interviene aquí es una función, o bueno, lo que interviene ahí es una raíz cuadrada. Y yo sé, por los conocimientos previos que tengo, que la raíz cuadrada tiene inconvenientes. Yo sé que si yo tengo, por ejemplo, raíz de x, pues para que raíz de x tenga sentido, yo necesito que x sea mayor o igual que 0, que x sea positivo. La raíz de números negativos no existe. Entonces, para que raíz de algo tenga sentido, para que raíz de algo, pongamos un cuadrito, tenga sentido, cuadrito debe ser mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces, para que raíz de cuadrito tenga sentido, cuadrito tiene que ser mayor o igual que 0. Eso es lo que pasa acá. Entonces, para que f tenga sentido, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tener que lo que está dentro de la raíz, que lo que está dentro de la raíz es x menos 1, ¿vale? Sea mayor o igual que 0. Sea mayor o igual que 0. Y esa es la condición que deben satisfacer los valores de x para que la función f igual a raíz de x menos 1 tenga sentido. Aquí pues paso el 1 al otro lado a sumar y me quedaría que x es mayor o igual que 1. Y esto me va a dar, esta expresión me va a dar el dominio de la función. Porque me está diciendo, para que la función f tenga sentido, entonces necesito que x sea mayor o igual que 1. En otras palabras, para que la función tenga sentido, x debe estar en el intervalo 1, más infinito. Me va a dar el dominio de la función. Esa restricción me da el dominio de la función.
Vuelvo y puedo hacerlo gráficamente incluso, así como hace rato. Así como hace rato, por aquí está mi recta real, por aquí está el dominio que yo voy a poner, ¿vale? Un segundito que aquí me olvidé poner el 0, me olvidé poner el 1, me olvidé poner la recta real. Este lo voy a borrar, ¿vale? Y entonces me dice esta situación, me dice que para que la función f tenga sentido, entonces x debe ser o debemos estar en el intervalo 1 hasta más infinito. O sea que debemos estar en este intervalo, desde 1 hasta más infinito. ¿Listo? Desde 1 hasta más infinito. ¿Cómo corroboramos esto? ¿Cómo corroboramos esto? Entonces, miren, ¿qué pasa si yo coloco esa función en un graficador? Ya vamos a ver cómo graficar esas funciones, pero ¿qué pasa si yo coloco esa función en un graficador? Entonces voy a colocar, ustedes saben que ya hemos utilizado antes, para que está Desmos, un graficador que tenemos ya, que hemos utilizado bastante. Voy a borrar todas estas gráficas que tenemos aquí, gráficas anteriores. Entonces voy a colocar esa funcioncita que puse ahí, raíz de x menos 1. ¿De acuerdo? Esa es la función. Miren qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que en el eje horizontal, de hecho, vamos a ver ahorita, ese eje horizontal corresponde a la x. Ese eje horizontal, resulta que la función comienza a existir de izquierda a derecha, en el eje horizontal, comienza a existir a partir del punto 1, cuando x vale 1, y de ahí hacia la derecha. ¿Listo? Eso es lo que está pasando justamente. Corresponde pues con la información que obtuvimos aquí. El dominio de la función, es decir, donde va a existir la función, donde tiene sentido la función, va a ser entonces para los valores de x que están entre 1 y más infinito. Es decir, los valores de x en el intervalo 1 más infinito. Y justamente gráficamente también se puede visualizar. Antes del valor 1 no hay nada, por acá no hay nada, y comienza el valor 1 y ahí sí comienza a existir la función como tal, y de ahí para la derecha siempre existe. Miren que mientras más lo alejo, pues igual para la derecha siempre va a existir. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa ahí. ¿Listo? Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, eso nos va a decir es dónde va a existir la función, dónde va a tener sentido la función. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para saber cómo están relacionados los números? ¿Cómo hacemos para saber, por ejemplo, con quién se relaciona 2, con quién se relaciona 3? Porque acá, cuando veíamos estas gráficas, nosotros sí sabíamos quién estaba relacionado con quién. Nosotros, por ejemplo, en esta gráfica, veíamos esta gráfica y sabíamos, ah, bueno, el 1 está relacionado con 7, el 2 está relacionado con el 2, el 3 está relacionado con cuadrito, la A con cuadrito, y así sucesivamente. Podíamos ver con quién estaba relacionado cada número del dominio. Pero si yo pongo así la función en términos matemáticos, pues no es tan claro con quién está relacionado cada uno. ¿Listo? ¿Qué es lo que podemos hacer para verificar o para mirar cómo se relacionan los números? Pues evaluar la función. A eso se le conoce como evaluar la función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, si yo quiero saber con quién se relaciona, por ejemplo, 2, x igual a 2, por ejemplo, entonces yo lo que hago es evaluar la función en ese punto 2. Yo lo que considero, y lo voy a escribir así, como f de 2. F de 2 me va a indicar es con quién se relaciona el elementico 2 en esa función f. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues en cada lugar donde aparezca x, le voy a poner ese 2 ahí. Pues aquí me aparece raíz de x menos 1, pero en vez de x menos 1 pongo 2 menos 1, ¿cierto? Y hago la operación que está ahí. 2 menos 1 es 1 y raíz de 1 es 1, ¿vale? Entonces quiere decir eso que la función evaluada en 2 me está dando 1. Por tanto, entonces, si yo hiciera una gráfica como las que hicimos hace rato, que llama de hecho se llama diagrama sagital, si yo hiciera una gráfica como la que hicimos hace ratico, así, de esa función f, por aquí estaría el dominio,
Por aquí estaría el codominio. Si yo hiciera una gráfica como la que hicimos hace rato, entonces por aquí en algún punto debe estar el número 2, ¿vale? Y ese número 2 se relaciona es con el número 1. ¿Listo? La relación que hay es así. ¿Por qué? Porque la función evaluada en 2 me dio 1. Los demás puntos pues no los he puesto todavía porque pues son muchísimos puntos, de hecho infinitos, pero yo sé que si hiciera la gráfica en el diagrama sagital, como lo que hacíamos hace rato, pues debería estar así. Por ejemplo, ¿con qué se relaciona 10? F de 10, ¿con quién se relaciona? Entonces, hagamos. A 10 lo vamos a relacionar entonces con, bueno, raíz de 10 menos 1, ¿vale? Y raíz de 10 menos 1 es raíz de 9, y raíz de 9 es 3. Quiere decir entonces que en este diagrama sagital, si lo hiciésemos completo, en algún punto estaría el número 10, y ese 10 estaría relacionado con el número 3 en el codominio. ¿Listo? Esa sería entonces la relación que hay ahí. Y así sucesivamente, cualquier número que yo quiera saber con quién se relaciona, pues lo que hago es evaluar la función en ese punto. ¿Listo? Un segundito, muchachos, por favor. Listo, muchachos. Entonces, esa sería la manera de verificar con quién se relaciona cada elementito. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Está claro entonces? Ahora bien, eh, calcular el dominio, pues hemos hecho algunos ejemplitos fáciles, pero pues hay veces que no es tan sencillo que digamos. ¿Listo? Hay veces que no es tan sencillito que digamos. Por ejemplo, vamos a poner otra función aquí. F de X igual a, yo qué sé, pongamos 1 sobre X al cuadrado menos 5X más 6, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos dicen, halle el dominio de esa función, calcule el dominio de esa función, entonces lo que decíamos hace rato, ¿no? Tenemos que primero ver qué forma tiene la función, tenemos que ver qué información podemos obtener de la función, y en este caso, pues yo me doy cuenta de que la función tiene un denominador, ¿listo? Y entonces lo que decíamos hace rato, siempre que tenemos denominadores, pues tenemos inconvenientes. Siempre que hay denominadores, tenemos inconvenientes. ¿Cuándo es el inconveniente? Pues cuando el denominador se hace cero. Ya hay cero, pues problemas hay. Entonces, para que la función tenga sentido, yo necesito que el denominador sea distinto de cero. Para que la función tenga sentido, yo necesito que el denominador sea distinto de cero. Ahora bien, resulta que resolver esto no es fácil. ¿Por qué? Porque eso no es una ecuación, eso no es una ecuación, no es una inecuación. No es una ecuación porque no tiene un igual, no es una ecuación porque no tiene un menor igual o un mayor igual. Entonces, no es ni una ecuación ni una inecuación. Entonces, resolver esto no es sencillo. Nosotros estamos acostumbrados a resolver ecuaciones o a resolver inecuaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Pues resolver el caso contrario. Resolvemos es el x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. El caso de la derecha tiene más posibilidades de resolverse porque es una ecuación y ahí es donde estamos y de hecho es el enfoque del segundo parcial. Entonces, nosotros podemos resolver esa ecuación, ¿vale? Y cuando calculamos los puntos que se hacen cero, cuando x al cuadrado menos 5x más 6 es calcular los valores de x que hacen que esto sea cero, pues entonces son los puntos que voy a tener problemas, porque esos son los puntos que hacen que ese denominador se haga cero. Al final de cuentas los calculo y los quito. ¿Listo? Entonces sería algo así. Esta expresión yo la puedo factorizar, de hecho, la puedo factorizar
Ustedes saben que eso que está ahí es una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática tiene muchas maneras de hacerlo. Nosotros lo hemos visto factorizando, lo hemos resuelto también completando cuadrados, lo hemos resuelto utilizando la fórmula cuadrática. Bueno, de todas formas que tienen para resolver la ecuación, pues yo la puedo factorizar, coloco x aquí, coloco x aquí, y busco dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den menos 5. En este caso son muy fáciles. Menos 3 menos 2, ¿cierto? Menos 3 por menos 2 me da 6 positivo y menos 3 menos 2 me da menos 5. O sea que esos son los números que me sirven. De aquí yo puedo concluir entonces que x menos 3 es igual a 0 o bien que x menos 2 es igual a 0. Y bueno, simplemente pasando a sumar el 3 y el 2 al otro lado me queda que x es igual a 3 o bien x es igual a 2. Entonces me está diciendo que el punto x igual a 3 y el punto x igual a 2 son los puntos donde voy a tener inconvenientes, porque son los puntos que hacen que el denominador se haga 0. Por tanto, entonces yo los quito. Yo digo, entonces, bueno, si son los únicos puntos donde voy a tener problemas, entonces el dominio de mi función serán todos los reales, quitándole esos puntos problemáticos, quitándole el 3 y quitándole el 2. Y eso será mi dominio entonces. Calculo los puntos donde tengo problema y los quito. Los únicos puntos problemáticos son 3 y 2, entonces los quito y ya está. Gráficamente yo puedo calcular, puedo escribir el dominio, ¿no? Gráficamente, así como lo hacíamos hace rato. Esta es mi recta real. Por aquí está 0, por aquí está 2, por aquí está 3. Entonces, el dominio sería más o menos así, ¿no? Este sería el dominio. Pero recuerden que el dominio tiene dos huecos, en 2 y en 3. Aquí nosotros podemos escribir ese dominio o poner ese dominio gráficamente así. ¿Listo? Incluso se puede escribir de otra tercera manera. Se puede escribir como intervalos. Se puede escribir como desde menos infinito hasta 2, unido desde 2, abierto, hasta 3, unido desde 3 hasta más infinito. Incluso esa tercera manera también es válida. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Ese es el problemita ahí. Ese es el inconveniente ahí. Entonces, vamos a ver acá el libro. Ujú. Vamos a ver acá el libro, nuestra parte de funciones. Vamos a ver aquí. Entonces, observen lo siguiente. Acabando con el libro 4, ya comienza a el 5. Ahí está. ¿Listo? Entonces, aquí observen lo siguiente. Tenemos entonces, bueno, nuestras funciones. Aquí van a ver algunas evaluaciones. Ya las vamos a evaluar. Miren, por ejemplo, esto. Dice, hay el dominio de las siguientes funciones. Entonces, ya nos dan funciones ahí en particular a las que tenemos que darles el dominio. ¿Listo? Aquí ya hay dos ejemplitos de funciones en particular. Acá hay algunas expresiones. Dice, bueno, tome esta función f de x al cuadrado menos 5x más 7 y calcule y simplifique esto. Entonces, vamos a resolver primero este de acá. Vamos a resolver primero este de acá. Entonces, quedaría algo así. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Entonces, aquí mi función es 3x al cuadrado menos 5x más 7. Dice que calcule, simplifique tanto como sea posible estas expresiones. Entonces, vamos a ver. La primera expresión dice calcule f de 2. ¿Listo? Aquí la primera. Entonces, recordemos, mi función f es f de x igual a 3x al cuadrado menos 5x más 7. Y yo lo que quiero saber es con quién está relacionado menos 2, ¿no? Quiero saber es con quién está relacionado menos 2. Es decir, quiero calcular f evaluado en menos 2. Entonces, lo de hace rato. En todo sitio donde me aparezca x, yo pongo menos 2. Entonces, sería así. 3 por x al cuadrado. Entonces, por menos 2 al cuadrado. En todo sitio donde aparezca x, yo pongo menos 2 más 7. Ahí está. Esa sería la evaluación
de la función f en menos 2. Ahora, ¿qué hago? Pues todas las operaciones y simplifico a ver cuánto me da. Entonces sería así. 3 por menos 2 al cuadrado. Menos por menos más y 2 al cuadrado es 4. O sea que menos 2 al cuadrado me da 4. Aquí sería menos por menos más y 2 por 5, 10. Y aquí más 7. 3 por 4, 12, más 10, más 7, es decir, 22, 29. En otras palabras, después de hacer todas las operaciones, yo estoy calculando de que la función evaluada de menos 2 es igual a 29. Por tanto, entonces, en el diagrama sagital que hacíamos hace rato, el 2 estaría relacionado con el número 29. ¿Listo? Eso sería el resultado de la primera operación, ya, 29. F de 1 sobre A. Entonces, vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Entonces, la segunda operación es F de 1 sobre A. ¿Listo? Y la función f de x es igual entonces a 3x cuadrado menos 5x más 7. Si me piden evaluar la función f en la expresión 1 sobre a, entonces es lo mismo que hicimos hace rato. Vaya y en cada lugar donde aparezca x ponga 1 sobre a. Eso es la situación. Si me piden evaluar la función f en cuadrito, por ejemplo, o en triángulo, o en lo que sea, entonces voy y en cualquier lugar donde aparezca f, yo pongo cuadrito y ya. ¿Listo? Entonces, si me piden evaluar f en 1 sobre a, pues yo voy y en cualquier lugar donde me aparezca x, yo pongo 1 sobre a y listo. Eso es lo que hago. Y bueno, me piden entonces resolver eso, simplemente pues como para ver qué resultado da. Lo podemos hacer como rápidamente. Por las propiedades de las potencias, esto es 1 sobre a al cuadrado, sería 1 al cuadrado, de hecho, sobre a al cuadrado, por las propiedades de las potencias, menos 5 sobre a más 7. Esto es 3 sobre a cuadrado, de hecho, porque 1 al cuadrado es 1 y 3 por 1, 3, menos 5 sobre a más 7, ¿vale? Y ahí ya quedó. Ahí ya quedó. Si queremos, pues podemos hacer la operación que nos dice ahí, pero podemos dejarlo hasta ahí. No hay ningún inconveniente. Lo que quiero que entiendan es que cuando nos dicen f evaluado no sobre a, pues simplemente es en cada lugar donde aparezca x, póngale 1 sobre a y ya. No hay problema con eso. Si dicen f evaluado en cuadrito, entonces en cada lugar donde aparezca x, póngale cuadrito y ya. ¿Listo? Y la tercera operación me dice f de a más h menos f de a sobre h. Entonces, sería algo así. 3 sería f de a más h menos f de a sobre h. ¿Listo? Aquí voy a escribir la función f de x para no olvidarme. La función f de x era 3 por x al cuadrado menos 5 por x más 7. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa operación de ahí. F de a más h menos f de a sobre h. Entonces, si quiero evaluar la función en a más h, en todo sitio donde esté x, yo pongo a más h. A más h al cuadrado menos 5 por a más h más 7. Eso sería la función evaluada en a más h. En todo sitio donde aparezca x, yo pongo a más h y listo. Voy a colocarle un corchete aquí como para indicar que hasta ahí va f de a más h. Eso sería este. Ahora voy a colocar menos f de a. Entonces, menos f de a. ¿Pero quién es f de a? Pues en todo sitio donde aparezca x, ponga a. Y todo esto sobre h. ¿Listo? Eso sería entonces f de a más h menos f de a sobre h. Si quiero evaluar la función en a más h, en todo sitio donde aparezca x pongo a más h. Lo mismo, si quiero evaluar la función en a, entonces en todo sitio donde aparezca x pongo a y listo. Luego me dicen que simplifique, pues bueno, vamos a simplificar. Ahí ya quedó la evaluación, pues ahora simplemente queda reducir eso a donde podamos, ¿vale? Entonces quedaría así. Para reducir eso, pues yo tengo que quitar paréntesis primero, es conveniente quitar los paréntesis.
Entonces, para a más h al cuadrado, yo utilizo la fórmula de expansión de a más b al cuadrado, ¿no? A más b al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces quedaría así. Y luego lo multiplico por 3, ¿no? Aquí está el 3. Entonces se haría así. 3 por el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, por 3 sería 6 por a por h, más 3h cuadrado. Ahí hice dos pasos de 1, ¿listo? Ahí hice dos pasos de 1. Ahí entonces expandí el cuadrado y al mismo tiempo de expandir el cuadrado lo multipliqué por 3 porque estaba por fuera del paréntesis. Entonces quedó así. Menos aquí distributiva para poder quitar este paréntesis. 5 por a es 5a. Menos 5 por h es menos 5h más 7. Eso corresponde al primer corchete. Todo esto es del primer corchete. Eso es quitando paréntesis en el primer corchete. Ahora vamos para el segundo. No hay mucho que hacer, de hecho. Aquí puedo quitar las llaves, puedo borrar algunas cositas de aquí. Esto lo voy a borrar. De aquí puedo quitar los corchetes. Del segundo paréntesis realmente no es tan complicado, de hecho es muy fácil. En el segundo paréntesis tenemos ese paréntesis o esos corchetes precedidos por el signo menos, eso quiere decir que cambia todo de signo. El 3a está positivo, cambia a negativo, por eso coloco 3a menos 3a cuadrado. El 5a es negativo, cambia a positivo, y el 7 es positivo, cambia a negativo. Y todo esto sobre h. Ahí ya está. Lo que está en negro corresponde al primer corchete y lo que está en azul corresponde al segundo corchete, ya aplicándole ese menos ahí. Y entonces ahora comienzo a cancelar lo que pueda cancelar. Por ejemplo, miren, 3a cuadrado lo cancelo con menos 3a cuadrado. Se anulan, dan 0, se pueden cancelar. ¿Listo? Entonces ahí ya hay algo que puedo cancelar. El 7 también. 7 por aquí positivo, 7 negativo, se cancelan. Ahí está. El 5a también, de hecho. 5a por aquí, menos 5a por aquí, se cancelan. Listo. Ahí está. Creo que son todos. ¿Qué fue que me quedó después de cancelar todo eso? Me quedó entonces 6AH, que es este, más 3h cuadrado, menos 5h sobre h. Y finalmente, para acabar de simplificar, voy a factorizar un h. Todos los elementos del numerador tienen h, miren, todos los términos del numerador tienen h. Entonces voy a factorizar un h de ahí y me quedaría así. H es factor de 6a más 3h menos 5 sobre h. ¿Para qué factoricé un h? Para cancelar h con h y obtener el resultado final que es 6a más 3h menos 5. ¿Listo? Ese es el resultado final. Entonces, ¿vieron? Simplemente evaluar la función es, bueno, tomar la función y colocar en donde esté x lo que nos están diciendo hay que evaluar, ¿vale? Lo que nos están diciendo hay que evaluemos. Y en este caso, pues nosotros no solamente evaluamos, sino que simplificamos después para obtener un resultado total. Y en este caso, pues me dio esto, ¿no? 6a más 3h menos 5. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Está todo claro entonces? Bueno. Entonces, esa sería la situación. ¿Listo? Ahora bien, veamos cómo llevar esas funciones a gráficas. Ya hicimos alguna gráfica acá y esta no es la única gráfica que hemos hecho. En el curso hemos hecho más gráficas. Veamos cómo llevamos una función a gráfica. Realmente es muy sencillo. Realmente la gráfica la hacemos en un plano cartesiano. Ya vamos a explicar qué es eso. Un plano cartesiano son dos rectas numéricas que se cortan en un ángulo de 90 grados. Es decir, son dos rectas numéricas perpendiculares como es que he puesto aquí. ¿Listo? Son dos rectas numéricas perpendiculares. Entonces por aquí van a estar los números. 1 positivo, 2, 3, 4. Por aquí van a estar entonces el 1, el 2, el 3, el 4.
Por aquí va a estar entonces el -1, negativos, -2, -3, -4. Negativos por acá, -1, -2, -3, -4. ¿Listo? Entonces, una gráfica de una función real, pues va a residir aquí, en un plano cartesiano, que son dos rectas que se cortan perpendicularmente, dos rectas numéricas que se cortan perpendicularmente. ¿Cómo entendemos o cómo leemos ese plano cartesiano? Resulta que el eje horizontal, es decir, voy a colocarlo aquí en verde, este eje horizontal que estoy subrayando aquí, en este momento, ese eje horizontal está destinado para el dominio de la función. Aquí nosotros escribimos el dominio de la función. ¿Listo? Entonces, ese eje X, ese eje horizontal, corresponde con el dominio de la función. Ahí va a estar el dominio de la función. Por eso fue que hace rato que hicimos la gráfica, yo les decía que si miramos el eje horizontal de izquierda a derecha, empieza en 1, porque ese fue el dominio, ¿no? A partir de 1 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. El eje horizontal está destinado al dominio, mientras que el eje vertical está destinado, pero al rango de la función. Para leer el rango, nosotros vamos a leer sobre el eje vertical. Sobre este eje que estoy pintando de morado, ahí vamos a ver, aquí se fue. Aquí vamos a ver el rango de la función. ¿Listo? Este va a estar destinado al rango, ¿cómo el rango? Al rango de la función. ¿Listo? Y esa será la situación entonces. Ahora bien, es usual, pues cuando uno va a estudiar esto, es usual que cada uno ya les indico, es usual que uno entienda o que bueno, que cada una de estas partecitas se llamen de una manera, ¿listo? Por ejemplo, lo que quiero decirles es que si ustedes ven bien, pues cuando se cortan estas dos rectas así perpendicularmente, pues realmente están creando cuatro zonas. Digámosle zona 1, digámosle zona 2, digámosle zona 3 y digámosle zona 4. ¿Listo? Estas cuatro zonas. Voy a pintar de un color como rojo más o menos, como rojo la zona 1. La zona 1 es toda esta zona que voy a pintar aquí. Todo esto corresponde a la zona 1. ¿Listo? Todo esto corresponde a la zona 1. Entonces, esa zona 1 que estoy llamando ahí, eso tiene un nombre propio. De hecho, se llama cuadrante 1 o primer cuadrante. De hecho, se llama primer cuadrante. De hecho, esa zona se llama entonces primer cuadrante. ¿Listo? Entonces, esa zonita de aquí, todo esto, por supuesto, será primer cuadrante. De hecho, pues si uno va a ver los signos que tiene, el primer cuadrante corresponde cuando el eje X es positivo, cuando estamos en la parte positiva del eje X, y cuando estamos en la parte positiva del eje Y. Ese es el primer cuadrante. El segundo cuadrante, pues por supuesto, será esta zona de acá, equivalente a la del cuadrante 1, pero por la de acá, será entonces cuando el eje X es negativo, la parte negativa del eje X, y parte positiva del eje Y. Si algo está en el tercer cuadrante, que es este de acá, entonces en ese tercer cuadrante, tanto X como Y van a ser negativos, ¿cierto? Tanto el eje X como el eje Y están en su parte negativa. Y si algo está en el cuarto cuadrante, entonces en el eje X está positivo, pero en el eje Y está negativo. ¿Listo? Entonces, uno pues es la manera usual, ¿no? Si uno le dice, ah, listo, entonces tome la gráfica de esta función y mire solamente lo que está en el primer cuadrante. Entonces uno ya sabe que se restringe solamente a la parte que está aquí pintada como de color rojo, más o menos. Si a uno le dicen, bueno, restrínjase solamente al tercer cuadrante, entonces uno ya sabe que se olvida lo demás
y se queda solamente con la parte que está como en esta zona de acá, ¿cierto? Ese es el tercer cuadrante. Y así sucesivamente. Dependiendo pues del ejercicio, puede ser que le manden a uno para un cuadrante o para otro. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo graficamos ahora sí oficialmente una función? Entonces, lo que hacemos para graficar una función es una tabulación. Es una tablita que contiene varios valores de la función y lo que hacemos nosotros es llevar todos los valorcitos a un plano cartesiano y bueno, unirlos mediante una curva. Entonces, por ejemplo, si nos dicen graficar la función f de x igual a, no sé, pongámosle x al cuadrado menos 2x, pongámosle eh, mm, más 3, por ejemplo, algo así, no sé. ¿Listo? Grafiquemos esa función. Entonces, como yo les decía, tomamos y hacemos una tablita de valores. ¿Listo? Entre más valores tengamos, pues mucho mejor. Entonces, mi tablita de valores puede ser, por ejemplo, así. ¿Vale? Aquí voy a hacer una más o menos. Puede ser, por ejemplo, aquí así. Ahí la he hecho bastante larguita, pero bueno. Vamos a un poquito más largo esto. Por ejemplo, ahí. Esa podría ser mi tablita de valores. Por ejemplo, ustedes pues en cuadernos pues pueden hacer una mucho mejor, por supuesto. Y esta tablita de valores que va a tener, en la parte izquierda va a tener los valores de x, los valores en el dominio de la función. ¿Listo? Y en la parte derecha va a tener la función evaluada en esos valores de x. Es decir, la función, o mejor dicho, es decir, con quién se están relacionando esos valores de x. Usualmente, si no hay contexto, si no hay un ejercicio que le pida a uno, pues, en evaluar en tantos valores o lo que sea, entonces usualmente uno pone los valores de X, los que quiera. Puede colocar, por ejemplo, menos 3, puede colocar menos 2, puede colocar menos 1, puede colocar 0, puede colocar 1, puede colocar 2, puede colocar 3 y los que quiera. Entre más tenga, pues muchísimo mejor. ¿Listo? Y en la parte de la derecha va a colocar la función evaluada en esos valores de x. Es decir, cuánto me dan en la función. Entonces, por ejemplo, f de menos 3 será entonces menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 3, más 3. Yo hago la operación, sería entonces menos 3 al cuadrado es 9, menos 2 por menos 3 es más 6, más 3, esto me da entonces 15, 18. Entonces, la función evaluada en menos 3, en este caso, me dio 18. ¿Listo? Y asimismo hago la función evaluada en los otros valores. La función evaluada en menos 2 será entonces, sustituyo en la función menos 2 en todas las partes donde aparezca x. Será menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 más 3. Esto será menos 2 al cuadrado es 4. Menos por menos más, 2 por 2, 4 y más 3. Sería 8 más 3, 11. O sea que la función evaluada en menos 2 me dio 11. La función evaluada en menos 1, lo mismo. Menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 3. Esto me da menos 1 al cuadrado es 1. Menos 2 por menos 1 me da 2. Más 3. Esto me da 5, 6. La función evaluada en 0 me da 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más 3, 0 al cuadrado es 0, menos 2 por 0 es 0, más 3, esto me queda 3. La función evaluada en 1 será 1 al cuadrado, menos 2 por 1, más 3. Esto es 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1, que es menos 2, más 3, sería entonces 1. ¿Cierto? Según lo que veo aquí, es 1. 1 al cuadrado menos 2 y más 3. Entonces esto es, a ver, lo hicimos mal, creo que está mal, ¿no? Está mal, está mal, está mal. No es 1, no es 1. Sería entonces 3 más 1, 4, menos 2, 2. Sería, ¿cierto? Menos 2, 2. ¿Listo? Menos 2, 2. Listo. Muy bien.
Ok, listo, muy bien. F evaluado en 2, entonces será 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 3, esto es 4, y 2 por 2, 4 más 3, esto es 3, de hecho. Y F evaluado en 3, finalmente sería 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 3, sería 3 al cuadrado es 9, menos 2 por 3, 6, más 3, sería 12 menos 6, 6. ¿Listo? Entonces, hicimos una tablita de valores, se realizó esta tablita de valores, y esta tablita de valores se la lleva al plano cartesiano, simplemente que aquí están los valores de X, y aquí están los valores que van en el eje Y. ¿Listo? Los de la izquierda son los valores que van en el eje X, en el eje horizontal, y los de la derecha son los valores que van en el eje Y, que es el eje vertical. Entonces simplemente los llevamos, vamos a llevarlos, tal vez aquí queda un poquito apretado, puesto que dieron valores bastante grandes. Tratemos de colocarlos por acá. Vamos a tratar de ponerlos por aquí, por ahí más o menos. Entonces voy a contar cada cuadrito, es una unidad. Cada cuadrito es una unidad. Entonces voy a tratar de manejarlo aquí en esos cuadritos. Sería entonces así. Menos 3 en X y 18 en Y. Entonces, el punto menos 3 en X va a ser menos 1, menos 2, menos 3 en X, 18 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ver hasta donde llegamos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ese que está ahí sería el primer punto. Como ustedes ven, pues, en este caso, el punto muy grande, por tanto, pues quedó muy arriba. ¿Listo? Pero bueno, sirvió para apuntarlo ahí. Este de aquí sería entonces menos 3 en X y 18 en Y. ¿Listo? Ese es el punto menos 3,18 que corresponden al valor en X y al valor en Y. El siguiente punto es menos 2 en X y 11 en Y. Entonces lo mismo. Menos 1 en X, menos 2 en X, 11 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea que ese que está ahí sería el segundo punto. Menos 2 en X y aquí, menos 2 en X y 11 en Y. ¿Listo? Ese sería el segundo punto. El tercer punto entonces sería menos 1 en X y 6 en Y. Menos 1 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Y. Entonces quedaría ahí. Sería el tercer punto que tiene esa gráfica de esa función. El cuarto punto sería 0 en X y 3 en Y. Entonces 0 en X y 1, 2, 3 en Y. Ahí sería el otro punto. El quinto punto sería 1 en X y 2 en Y. 1 en X, 1 positivo y 2 en Y. Sería ahí. 2 en X y 3 en Y. Entonces 1, 2 en X y 1, 2, 3 en Y. Sería acá. Y el último punto sería 3 en X y 6 en Y. 1, 2, 3 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Y. ¿Listo? Entonces, esos fueron los punticos que se desarrollaron, pues, tabulando esos valores de X y valores de Y de ahí. Lo siguiente es unir esos punticos mediante una curva suave, ¿no? Entonces unimos punticos mediante una curvita muy suave. Aquí pues voy a tratar de hacerlo más o menos, bastante difícil. Pero entonces más o menos quedaría algo así. Viene así. Por supuesto que aquí los hice exagerados, simplemente era como para ver qué era, cómo quedaba pues. Y unimos punticos mediante una curva suave y quedaría más o menos así. ¿Listo? Quedaría más o menos así. Entonces, efectivamente, ahí he tabulado una serie de puntos, los uní mediante una curva suave. Entre más puntos hubiese tabulado, pues mucho mejor. Y esa es la manera manual de hacer una gráfica de una función real. ¿Listo? Todo este proceso, pues digamos, ah, uno lo entiende, es decir, hay que entenderlo, pues saber cómo funciona el asunto, pero por supuesto que ahora ya tenemos graficadores modernos que hacen todo esto automáticamente, simplemente que uno
pues también tiene que entender cómo es que se hacen las gráficas, hasta en los graficadores modernos. Eso que acabamos de hacer nosotros, de una tabulación de puntos, de encontrar cuánto vale la función y de colocarlos en el plano cartesiano, lo hacen absolutamente todos los tabuladores del mundo. Si ustedes bajan en su celular una aplicación de graficar, el graficador de su celular pues va a hacer exactamente eso, solamente que él no utiliza 2, 4, 6, 7 puntos como nosotros utilizamos aquí, 7 puntos nomás, sino que utilizan muchísimos puntos, 600, 700, miles de puntos para hacer una gráfica y por eso es que quedan tan bonitos. Pero el proceso que hace el tabulador es exactamente lo que hicimos aquí. Toman valores de X, evalúan en la función y esos resultados con el valor de X lo llevan al plano cartesiano y luego unen esos punticos mediante una curva suave. Así pues, por ejemplo, el valor, el desmos, que es el que hemos utilizado nosotros hasta ahora siempre, podemos colocar esa función ahí, x al cuadrado menos 2x más 3, y exactamente pues obtienen esa gráfica que estábamos nosotros bosquejando acá, ¿cierto? Exactamente obtienen esa grafiquita que estamos bosquejando nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma, como les digo muchachos, esto que acabamos de hacer nosotros aquí, de tabular puntos, colocarlo en el plano cartesiano, es justamente lo mismo que hace Desmos, lo mismo que hace cualquier graficador. Toman miles de puntos, como todo lo calculan por computador, pues queda muy fácil. Toman miles de puntos, tabulan y unen esos puntos y por eso les quedan las curvas tan bonitas, ¿vale? Entre más puntos hagamos en la tablita, pues mayor precisión va a tener nuestra gráfica. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos, ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Bueno, miren que ya hablamos de plano cartesiano, ya estamos por aquí. Hablamos de cómo ubicar puntos, de cómo graficar. Miren que aquí ya hay unas gráficas de funciones. Bueno, finalmente, para cerrar, quiero comentarles lo siguiente. Puede ser que en algún momento ustedes se topen con algunas gráficas, algunas curvas en un plano cartesiano. Voy a poner solamente un cuadrante. Miren, este es solamente el primer cuadrante. Pero pues basta para lo que vamos a hablar. ¿Listo? Supongamos que ustedes en algún momento, no sé, en algún curso de cálculo, lo que sea, ustedes llegan a tener, no, pues no tienen la expresión matemática para la función, pero tienen, por ejemplo, la gráfica, tienen, por ejemplo, una curva aquí en el plano cartesiano, que les dicen que, bueno, que esa curva representa a una función. Resulta que hay una manera de ver si efectivamente corresponde a una función o no, y se llama la prueba de la recta vertical. ¿Qué dice la prueba de la recta vertical? Dice, si usted tiene una curva justo como esa que tenemos ahí, dice, usted hace una recta vertical en cualquier punto, si esa curva corresponde a una función, entonces cualquier recta vertical que usted haga debe tocar a la curva en máximo un punto. Observen por aquí. Yo hago una recta vertical por aquí, por ejemplo, voy a hacerla en color azul, una recta vertical aquí. Entonces miren, observen, esa recta vertical está tocando la función en un punto, ahí. ¿Listo? Si esa expresión o esa curva que está ahí fuese una función, siempre, siempre, siempre que yo haga una recta vertical, la va a tocar en máximo un punto, máximo un punto. Pero resulta que esta gráfica que nosotros tenemos ahí en rojo, pues tiene una zona en donde si yo trazo una recta vertical, la toca en más de un punto, ¿no? Que es esta zona de por aquí. Aquí la recta vertical está tocando a 1, 2, 3 puntos en la gráfica. Quiere decir entonces que esa gráfica roja que pusimos ahí no puede tratarse de una función. No puede tratarse de una función. ¿Por qué no es una función? Porque básicamente estaría rompiendo con la definición de función. Recuerden ustedes, por ejemplo, si este es el valor 2,
y este es el valor de x igual a 2, estaríamos diciendo que el valor 2 está relacionado con 3 valorcitos en el rango, en el codominio. Estaría relacionado con, pongamos aquí un valor, pongámosle 10, pongámosle 11 y pongámosle 15. Pongamos estos 3 valores. ¿Listo? Estaríamos diciendo que el 2 está relacionado con el 10, estaría relacionado con el 11 y estaría relacionado con el 15. O sea que si se hiciera el diagrama sagital de eso, pues más o menos sería así, ¿no? El diagrama sagital de eso, entonces sería, por aquí está el 2, que es el que pusimos ahí, los demás números, por aquí están los demás números, por aquí está el 10, el 11 y el 15, por ejemplo. Y en este caso nosotros tuviéramos esto, ¿no? El 2 está relacionado con el 10, el 2 está relacionado con el 11 y el 2 está relacionado con el 15. Y ya vemos que eso pues contradice a la definición de función. Entonces, sí, si ustedes quieren verificar si una curva es una función, entonces lo que deben probar es con el criterio de la recta vertical. Si toca la función en máximo punto, si toca la gráfica en máximo punto, entonces sí es función. Como por ejemplo esta azul de la izquierda. Miren que en esta azul de acá, cualquier recta vertical que yo trace en cualquier lado toca a la gráfica pues en máximo un punto. Pero en la de la derecha no, en la de la derecha no es función. Cualquier recta que yo trace por esta zona de por aquí, una recta vertical, toca a esa gráfica en más de un punto. ¿Listo? Entonces, esa sería la situación ahí, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿No? Bueno, entonces, dejemos hasta aquí. Ya el viernes miraremos esto, estas gráficas de por aquí, estudiaremos estas gráficas, haremos algunos ejemplitos. El viernes también que tenemos la clase de taller, desarrollaremos algunos ejemplos de aquí de este capítulo, ¿vale? Y entonces, pues, eso sería hasta ahí, hasta lo que llamo el viernes, entra el parcial. ¿Listo? Y el viernes, pues, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta con respecto a los temas del examen, o bueno, o con respecto a ejercicios para los temas del examen, pues entonces ahí también es la oportunidad. Recuerden bien, el examen tiene como componente principal ecuaciones e inecuaciones. ¿Listo? Tiene como componente principal ecuaciones e inecuaciones. ¿Vale? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces dejamos hasta aquí. Voy a dejar de compartir pantalla. Si no, pues pueden preguntar lo que quieran. Acá. Y no, ya nos veríamos entonces el viernes. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces voy a terminar esta grabación. Nos vemos entonces.